Y bueno, aquí tenemos, por decirlo, una tablita que es la que hemos visto por ahí varias veces de la estructura de la bacteria con su pared celular, membrana celular, los grupos farmacológicos donde actúan. Por ahí tenemos a nivel de la pared celular, a nivel de la membrana bacteriana, por ahí tenemos fármacos, las polimixinas, el colistin, tenemos a nivel de los ribosomas, tanto de la unidad 30S como 50S y los fármacos que van a esos niveles, ¿no? A nivel de la síntesis de ADN y a nivel de los metabolitos como el ácido fólico. Entonces esta tablita también ya la mencionamos previamente, en el cual hace un énfasis del mecanismo de acción de los fármacos y su grupo farmacológico, ¿no? Por ahí tenemos sulfas en la síntesis del folato bacteriano, los beta-lactámicos en la pared celular, ¿ya? La gran cantidad de beta-lactámicos, ahí están las penicilinas, piperacilinas, cefalosporina, carbapenémicos, monobactámicos, ya, glucopéptidos, todo eso tiene que ver con la síntesis de pared celular, ya. Polimixina, ya, colistin, polimixina B, que tiene que ver directamente con la membrana celular. Todo lo que tenga que ver con la síntesis de proteínas, tetraciclina, aminoglucósidos, macrólidos, glucosamida, fenicoles, que es clonafenicol, ¿ya? A nivel de la síntesis de ADN, las quinolonas, que los vamos a ver hoy, y bueno. Y por ahí mencionan varios, la nitrofurantoína, que bueno, esta es otra cosa. Entonces aquí tenemos lo mismo de los fármacos, con su lugar de acción y los fármacos que representan cada uno según el mecanismo, ¿no? Entonces aquí está más resumido, pared celular, penicilina, cefalosporina, glucopéptidos, membrana citoplasmática, polimixina, síntesis de proteína, miren cuáles son: aminoglucósidos, tetraciclina, clonafenicol, macrólidos y nucleicos quinolonas, ¿ya? Antifolatos por lo que es síntesis de ácido fólico. Entonces tener en cuenta esto porque muchas preguntas por ahí se pueden marear un poco, ¿ya? Y a veces por eso pasan los errores y se suelen equivocar, ¿ya? Entonces este cuadro, que también es más o menos interesante, hacen un énfasis entre los fármacos bactericidas y bacteriostáticos como tal, ¿ya? Entonces pues, tenemos fármacos bactericidas, los beta-lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas, glucopéptidos y otros como el metronidazol, que tiene una actividad anaerobia importante, ¿ya? Y bacteriostático tenemos tetraciclina, macrólidos, sulfas, lincosamina, ¿no? Ojo con eso porque esta tablita está ahí también interesante. ¿Ya? Igual está más detallado posterior, ¿no? Y según el espectro que abarca, según si son gram positivo o gram negativo, ya los gram positivos tienen un poco más de énfasis con los beta-lactámicos, las penicilinas, los macrólidos, con específicamente el grupo de las eritromicinas, glicosamida, ¿ya? Glicopéptidos, gram negativo los aminoglucósidos, quinolonas, ¿ya? O sea, ¿a qué predomina más, no? ¿Ya? Y tanto gram positivo como gram negativo, tetraciclina, ciertos beta-lactámicos, más que todo el grupo de cefalosporina, se acuerdan que tenían cierto diferencial de espectro, ¿ya? Según la generación, las sulfas, y también tenemos otro como metronidazol y la clindamicina. O sea, miren en cuenta esto de acá, ¿no? Acá también está más dividido como bactericidas, bacteriostáticos, aminoglucósidos, bacitracina, carbapenémicos, cefalosporina, penicilina, polimixina, quinolona, rifampicina, ¿no? Bacteriostáticos, clorfenicol, clinda, eritromicina, nitrofurantoína, sulfa, trimetopin. La gran cantidad de fármacos que hay, las cefalosporinas varias que hay, glicopéptidos, macrólidos, quinolonas, etcétera, ¿no? Gran cantidad de fármacos que hay con su grupo y sus fármacos específicos. Bueno, esto no. Entonces vamos con los macrólidos. Bueno, los macrólidos por ahí tienen varias aplicaciones, ya se utilizan para varias enfermedades, Mycobacterium pneumoniae, Mycobacterium avium, clamidia, clamidia, tienen un espectro bastante importante, pero a lo que vamos es por ahí a dónde van a actuar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya se sabe que es proteína, pero a nivel de la unidad 50S de los ribosomas, ¿ya? Entonces, eso es como que característico, ¿no? Porque por ahí siempre va la diferencia del uno y el otro, ¿no? Entonces, son fármacos bacteriostáticos, entonces ya ustedes lo ven en castellano como bacteriostáticos, cuya actividad antibacteriana depende de la concentración y el lugar de la infección, ¿no? ¿Ya? Presenta una distribución amplia, ¿ya? A nivel interior celular, presenta importantes interacciones con otros fármacos,
como consecuencia de un efecto inhibidor. O sea, tiene un efecto inhibidor importante. Entonces ya es algo que, como yo les dije en varias diapositivas previas, o días anteriores, de que hay que ponerle como que ciertos plus a ciertos grupos farmacológicos, y este grupo acá le ponemos con el plus de fármaco inhibidor. Entonces, si es inhibidor, le va a modificar el metabolismo del otro fármaco que vaya a dar, ¿ya? Según la vía del citocromo, ¿ya? Indicaciones principales, bueno, se lo utiliza de manera sustituto a la penicilina en caso de que sea alérgico a la penicilina, ¿no? Si es alérgico a la penicilina, por ahí la elección que tenemos son este grupo farmacológico. Su tolerancia es adecuada, aunque lo más frecuente, o sea, es otra cosa también a tener en cuenta de estos fármacos, son las molestias digestivas que suelen dar. O sea, gran cantidad de pacientes se te quejan de alteraciones digestivas, ¿no? La náusea, dolor abdominal, ya sensación de llenura, y también pueden dar lesiones cutáneas y alteraciones neurológicas. Aquí tenemos los macrólidos, tenemos ahí una estructura, bueno, en sí lo que vamos a ver como tal y lo que tienen que grabarse son 3: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Con esos 3 vamos a partir, ¿ya? Bueno, por ahí hay varias clasificaciones, lo ponen como primera y segunda generación. Primera generación, por ahí está la eritromicina, de hecho que todos parten de la eritromicina, por eso que verán que algunos textos lo ponen como grupo eritromicina, ¿ya? Entonces, la eritromicina, que todavía se lo utiliza, ¿ya? Y luego de segunda generación, que es la acitromicina y claritromicina. Entonces, ojo con la acitromicina, que ustedes tienen que haber escuchado ahora en la época COVID, que se puso bastante común escuchar este nombre, acitromicina. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, vamos con estos 3 nombres, ¿no? Entonces, aquí hay unos estos parámetros farmacocinéticos de estos macrólidos, ¿ya? Y para tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí vemos que en la primera línea menciona citromicina, claritro, y más abajo está eritromicina, ¿no? Entonces, si nos vamos a ver, por ahí la idea es ver lo que está señalado, el tiempo en horas, el tiempo de semivida, considerada de la acitromicina, más o menos de 40 horas, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que tiene un tiempo bastante prolongado, a diferencia de los otros 2 que estamos tomando referencia, ¿no? Como claritromicina es de 4 a 6 horas, por eso que este fármaco se lo suele dar cada 12 horas, y la eritromicina, eso se lo suele dar cada 6 horas, porque tiene un tiempo más o menos de vida de hasta 3 horas. Ojo con eso, ¿no? 1.5 de 2 a 3 horas, y la claritromicina de 4 a 6 horas. Acitromicina, que acuérdense por el asunto del COVID, tipo de fármaco, la tiempo de vida que tiene, ¿no? De 40 hasta 60 horas. ¿Ya? Algo también a tener en cuenta de estos fármacos es, hay varios parámetros, como se pueden dar cuenta, pero haciendo referencia al efecto de la comida, ¿ya? Por eso que estos fármacos por lo general a veces no se los da vinculados con los alimentos, porque a veces se disminuye el efecto del mismo, ¿no? O sea, sí se ve afectado con los alimentos. Entonces la citromicina es uno de ellos, y la eritromicina también. La eritromicina no tanto, ¿no? Pero sí la acitro y eritro. O sea, ojo con eso porque son datos a tener en cuenta de este grupo farmacológico, ¿no? Porque son fármacos comunes. O sea, por eso les digo, ustedes ya escucharon acitro, claritro, quizás más acitro que claritro, pero lo han escuchado, ¿no? Eritromicina ya casi no, pero sí se lo sigue utilizando. ¿Ya? Bueno, otro que tenemos abajo también es la clindamicina, ¿ya? También más o menos tiene un tiempo de 3, bueno, de 1.5 hasta casi 4 horas. Y bueno, no se ve tan modificado con las otras comidas, ¿no? Las clindamicinas, que son de las lincosamidas. ¿Ya? Hacemos referencia a la vancomicina, que la hemos mencionado previamente. No le ponen nada de como comida porque es un fármaco que se utiliza de manera endovenosa para enterar. ¿Ya? Hace referencia a esta imagen, el asunto del uso de este tipo de fármacos, tanto la acitro como la eritromicina, ya el metabolismo a nivel por la bilis se elimina por la bilis, y la claritromicina es por la vía urinaria, ¿no? Miren que hace referencia a los 3 principales, ¿no? Eritro, claritro y acitromicina, ¿ya? Acá está el diferencial con el tiempo de vida media, ¿ya? Hacen referencia a la eritromicina como un promedio de 2, acuérdense que en el gráfico sea 1.5 a 3, ya claritromicina 3.5 y acitromicina ya un valor hasta 68 horas.
Ya en WhatsApp, a lo que vamos es que es bastante amplio el tiempo de vida media como tal, ¿no? Y el porcentaje de excreción, asimismo la eritromicina y la acitromicina es bastante escaso por vía urinaria. Por eso que mencionaba en el cuadro previo que esto es más por bilis. Por eso que acá menciona que la eritromicina sí por orina, por eso que acá el porcentaje de la excreción por la orina es hasta 50%, ¿no? Ojo con esto porque es algo importante tener en cuenta el diferencial de estos fármacos. Hay efectos adversos también que dan estos fármacos, así que ya tenemos los mecanismos de acción, ya vimos por ahí ciertas infecciones que se los suele dar, y lo otro es saber qué efectos adversos puede dar estos fármacos, que son de uso común, ¿ya? Entonces tenemos que la eritromicina puede dar erupciones cutáneas, dolor abdominal, por eso es que están las molestias digestivas, por eso es que lo encasillan como digestiva, alérgicos y otras. A nivel hepático te puede dar manifestaciones de colestasis intrahepática, acúfenos, vértigo, hipoacusia, ¿ya? Es algo bastante común. La molestia digestiva es lo más frecuente, la dispepsia, las náuseas, cuadros de diarrea, vómitos. Te pueden elevar lo que son las transaminasas y ya lo que le dije, lo que es el hipoacusia, vértigo, todo eso, ¿no? Eh, Acá también tenemos la clindamicina, que igual más adelante lo que toca mencionar, también tiene efectos como las erupciones cutáneas, fotosensibilización, náuseas, vómitos. Este fármaco, la clindamicina, asimismo tiene manifestaciones frecuentes que son digestivas, y entre las digestivas la más frecuente es diarrea. Diarrea es lo más frecuente del fármaco de la clindamicina, ¿ya? Y también puede formar lo que es la colitis pseudomembranosa. Se le añade por ahí mielosupresión reversible e hipotensión cuando se lo administra de manera endovenosa rápida, ¿no? Bueno, ahí mencioné vancomicina que la vimos previamente, síndrome de hombre rojo, etc. Entonces, sí, los macrólidos lo que te va a dar como manifestación es lo principal, lo primerito, lo más común, lo más frecuente, molestias digestivas. Digamos. Creo que de todos ustedes, si por ahí se cuentan 10 personas que tomaron acitromicina, por ahí unas 6 a 7 personas pueden decir que tuvieron molestias digestivas por ahí. Dispepsia, que es lo más común. Puede haber ictericia por el asunto de la colestasis, aumento de la transaminasa, bueno, puede haber algo de ictericia. Ototoxicidad acompañada de la hipoacusia, ¿ya? Y algo a tener en cuenta de estos fármacos es que te pueden producir prolongación del intervalo QT. Entonces, si te prolonga el intervalo QT, te puede producir arritmias ventriculares y por ende causar muerte súbita. Por eso que cuando pasó lo del asunto del COVID, hubieron varios casos de que pacientes hacían muerte súbita, pero no era por el COVID, sino por el fármaco que estaban tomando. ¿Por qué? Porque se comenzaron a automedicar fármacos como la acitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina. Entonces, ¿te acuerdan cuando vimos ese fármaco que también produce QT prolongado? Entonces, si toman dos fármacos que tienen un efecto de sinergismo y te van a aumentar el QT, los dos, te predispones a hacer muerte súbita, ¿no? Hacer trozada de punta y muerte súbita. ¿Ya? Te prolonga el QT. Ojo con este fármaco porque hay que tenerle, como dice, respeto. O sea, está bien, sabe el medicamento y todo, pero lo toma y tener en cuenta que te puede producir eso, ¿no? Pero si tomas por ahí dos fármacos que te puedan prolongar el QT. Bueno, esta tabla menciona varios fármacos, linezolida, que igual hay que tocarlo más tarde, diarrea, náuseas y mielosupresión reversible. Déjame ver acá. Colistin, bueno, estos son otros tipos de antibióticos. Para hacer referencia a colistin, que va, bueno, se va a nivel de la membrana celular, como efecto adverso principal, falla renal. Nitrofurantoína también, lo suelen utilizar bastante para infección de vías urinarias, tiene efecto nefrotóxico, ¿no? Y metronidazol, molestias gastrointestinales, también lo principal. Bueno, aquí tenemos por ahí, bueno, la vía de administración por vía oral intravenosa, la acitro, claritro, quizás la acitro es más por vía oral en nuestro medio, y claritromicina si hay tanto vía oral como manera intravenosa, así como la eritromicina también de vía oral, es lo más común. Intervalo, por ahí la citromicina se lo maneja cada día, la claritromicina cada 12 y la eritromicina cada 6 horas, es lo más frecuente en nuestro medio, ¿no? Para tener en cuenta aquello. Bueno.
Bueno, esta tableta sacarle provecho también, que ahí dice de los glucopéptidos vancomicina, ya es por vía, perdón, la vancomicina, vía endovenosa, la dosis, bueno, varía como tal, el intervalo se lo puede dar cada 8, cada 12 horas, ya, y bueno, depende bastante del ajuste de dosis según la función renal. Bueno, aquí hay varias interacciones de los fármacos. Ya les dije que estos fármacos son inhibidores, como un plus, son inhibidores que van a modificar el efecto de otros fármacos como tal. Entonces, por eso es que pueden haber interacciones importantes de los macrólidos con otros medicamentos, ¿no? Entonces, por ahí menciona que incrementa el efecto de la digoxina, midazolam, anticoagulantes orales, que son los fármacos comunes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad cardiovascular hay bastante y por ahí hemos escuchado varios fármacos como digoxina y los anticoagulantes orales. Entonces, si por ahí damos un fármaco que tiene un efecto inhibidor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el efecto de estos fármacos, ¿no? Porque van a inhibir su metabolismo, entonces como no se elimina, no se metaboliza, aumenta, permanecen activos, digamos, como tal, ¿no? Entonces, hacen su efecto adverso, ¿no? Y otro, tener en cuenta que puede aumentar el intervalo QT en el electrocardiograma y te puede complicar. Por eso mencionan también ciertos antihistamínicos, porque se acuerdan cuando vimos antihistamínicos, también había algunos que aumentaban el intervalo QT. Vancomicina ya lo vimos, totalmente, si damos otro fármaco que tenga esa característica de daño renal, te va a dañar más la función renal. Por eso que les dije abajo con la vancomicina, y creo que eso fue lo que le dije desde un comienzo con la vancomicina, a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el efecto que tiene de la eritromicina, clarito, ¿ya? Tiene un efecto inhibidor a nivel del labial citocromo, por lo cual te va a alterar el metabolismo de todos esos fármacos que vemos ahí, entre ellos atorvastatina, carbamazepina, sildenafil, simvastatina, valproat y warfarina, por lo cual si no se metaboliza, se van a aumentar el efecto, ¿no? Ojo con eso. ¿Ya? Hoy tenemos otros antibióticos, ciclina, que ya la vimos por ahí previamente, de la ciclina, ¿ya? Tiene efecto bacteriostático dependiente de la concentración, administra por vía parenteral, por ahí se lo utiliza para infecciones importantes, esto es bastante común a nivel hospitalario, ¿ya? Y por ahí tiene efectos como náuseas y vómitos, ¿no? Nitrofurantoína, agente quimioterápico urinario, ya bueno, digamos de su uso menciona el texto, pero uno creo que frecuentemente he escuchado este fármaco cuando por ahí, más que todo en la rural, porque por ahí se suele acudir pacientes con infección de vía urinaria y te menciona de que está tomando nitrofurantoína, ¿ya? Produce alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Y alteraciones pulmonares. Pero cuando se lo utiliza por mucho tiempo, ¿no? A veces no lo utilizan tanto. Nitroimidazoles, hablan del metronidazol, más que todo. El fármaco tiene un efecto contra los anaerobios, ¿ya? Bueno, y lo más común del metronidazol es cuando se lo da de manera por vía oral, da bastantes alteraciones gastrointestinales, ¿no? Aparte de sus alteraciones neurológicas y alérgicas. Bueno, tenemos macrólidos, eritromicina, citro y claritromicina. Por ahí es lo más común utilizarlo para infecciones del tracto respiratorio, ¿ya? Por ahí para neumonía, por ahí se utiliza citromicina, por ahí también hemos buscado citromicina para faringomigdalitis, faringitis, pero es un fármaco importante para infecciones un poco más moderadas a graves, ¿no? Por ahí para neumonía también se lo utiliza, u otros procesos un poco más complicados, ¿no? Lincosamida, por ahí son antibióticos naturales y semisintéticos de medio espectro, efecto bacteriostático, y bueno, por eso que igual la mencionamos, ¿no? Porque se la suelen agrupar a los macrólidos y ahí tenemos la lincomicina y la clindamicina como tal. Ya, ya mencionamos esto de acá, y lo importante de la clindamicina es que, que te abarca también fármacos anaerobios como tal, ¿ya? Y bueno, tenemos clindamicina, linezolid, tiene un efecto contra gram positivos,
ahí abarca varios grupos bacterianos, pero igual es un fármaco que se utiliza también, así como le dije, a nivel intrahospitalario, ya, para infecciones moderadas a graves, por ahí más que todo a infecciones resistentes, Staphylococcus aureus, epidemias resistente a meticilina, ya. Entonces por ahí las indicaciones clínicas principales es a infecciones que son resistentes por ahí a otros fármacos, por ahí, porque siempre la primera línea cuando son resistentes es la vancomicina, pero si ya por ahí no hace efecto en la vanco ni por ahí otros fármacos importantes, cefepime, etcétera, ya se llega a este tipo de fármacos, ¿no? O sea, a infecciones resistentes, o sea, uso para infecciones resistentes. Ya, entonces el linezolid, por ahí las manifestaciones más frecuentes es la náusea y el vómito que puede producir y la diarrea. Otras son la cefalea. Entonces aquí tenemos los fármacos que actúan a nivel de la síntesis de proteínas. Ya por ahí mencionamos la clase pasada, la tetraciclina, efecto bacteriostático de amplio espectro. Ya se mencionó que, bueno, cuando se tuvo en el uso frecuente de este tipo de fármacos, comenzó a hacer resistencia. Pues, actualmente no es que se lo escucha así frecuente, pero en ciertos casos sí. Clorafenicol, así mismo también ya no se usa frecuentemente. Bacteriostático también. Causa el síndrome del niño gris, esto cuando nacen como tal, por la cianosis que suele presentar, porque suelen tener por la acumulación del fármaco, ya que no tienen desarrollado lo que es el riñón como tal, así que pueden complicarse con eso, ¿no? Gentamicina ya la vimos previamente como aminoglucósidos, macrólidos lo que vimos ahora, ya que su uso puede ser por vía oral parenteral, ya. En sí son bacteriostáticos, ¿no? Pero por ahí ciertos textos lo mencionan como bactericida según la dosis que se utilice o como alta dosis, ¿no? Pero para dejarlo un poco más práctico, lo podemos encasillar como bacteriostático. Su espectro antibacteriano, igual que la penicilina, bueno, porque siempre se lo utiliza como segunda elección de la penicilina, más que todo en casos que sean alérgicos. Y bueno, tener importante de los efectos adversos principales y el más frecuente que es el molestia gastrointestinal. Lincosamida por ahí, por vía oral parenteral, y bueno, puede causar colitis pseudomembranosa, que es lo que llama la atención en este tipo de fármaco, que es la clindamicina. Linezolid, que a mí la mencionamos, por vía oral parenteral, y bueno, más que todo para cepas bacterianas resistentes a otros fármacos, ¿ya? Bueno, hay resistencia, porque es un fármaco bastante carito. ¿Ya? Bueno, el otro grupo farmacológico son las sulfonamidas, ¿ya? Por ahí tenemos varias sulfas como tal, que se pueden absorber por vía oral, ¿ya? Otras son de uso tópico y otras que no se pueden absorber. Entonces, si no se pueden absorber, es porque queremos sacar el provecho directamente a nivel local intestinal, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos que se absorben por vía oral, ¿ya? Entonces, por ahí vamos a mencionar directamente las que se pueden o las que frecuentemente se utilizan, aunque aquí las clasifican como de acción rápida, con una semivida de menos de 6 horas, de acción intermedia de entre 11 y 18 y una acción más prolongada de 24 a 60 horas, ¿no? Entonces aquí tenemos la acción intermedia, la sulfamethoxazol, ¿ya? Porque ustedes han escuchado por ahí fármacos como Bactrim, es decir, vamos a ver el fármaco directamente como de la sulfa, que es un fármaco combinado, ¿ya? De los no absorbibles, por ahí tenemos la sulfasalacina, como tal, podemos hacer como un referente la sulfasalacina, de acción intestinal. Y de uso tópico, por ahí podemos mencionar la sulfadiacina de plata o sulfadiacina argéntica. Creo que ustedes deben haber escuchado a veces pacientes que están teniendo quemaduras o lesiones así en la piel, como una pomada de sulfaplata, que se llama también, ¿no? Es la sulfadiacina argéntica. Entonces vamos a hacer énfasis en estos tres fármacos que son los de uso cotidiano, ¿no? Sulfamethoxazol, ¿ya? La sulfasalacina y de acción intestinal y lo que es de uso tópico, la sulfaplata. Aquí tenemos lo mismo, según la acción corta, intermedia y prolongada de estos fármacos. Sulfamethoxazol, la acción intermedia, mire bien de cuánto es el tiempo medio de hasta 18 horas. Aquí tenemos de acción, según el tiempo de acción,
la sulfasalacina para más que todo limitar el trastorno gastrointestinal, y la tópica lo que es la sulfaplata. Sulfametoxazol de acción intermedia. Ya, por lo general nosotros la conocemos como Bactrim porque igual ya está combinada con la trimetropina. Mecanismo de acción de las sulfamidas trimetropin, que es el cotrimoxazol. Ya, entonces, ¿qué es lo que van a hacer las sulfamidas? Bloquean la síntesis de ácido fólico bacteriano, ya mediante inhibición de la enzima de hidrosintetasa, ¿no? Entonces, prácticamente tiene que ver con bloquear lo que es la síntesis del ácido fólico, tanto lo que es la sulfamida con el trimetropin, que esta combinación es la que te va a dar la cotrimoxazol, ¿no? Por eso se llama la trimetropin sulfa, que es la que se suelen conocer de manera frecuente en nuestro medio, ¿no? Cotrimoxazol. Es decir, entonces, esto lo que va a hacer es bloqueo secuencial de la síntesis de ácido fólico bacteriano, ¿ya? Tiene un efecto bacteriostático, ¿ya? Importante, ¿no? Por ahí los textos mencionan bactericida, pero según la dosis, tantas cosas más. Pero lo característico es bacteriostático. Entonces aquí tenemos dónde van a actuar a nivel de la hidrofolato reductasa, bueno, es decir, en la síntesis de ácido fólico, tanto la sulfamida y trimetropin, y se aumenta el efecto contra la bacteria, ¿no? En la síntesis bacteriana. Síntesis de ácido fólico bacteriano. ¿Ya? Este mecanismo de acción de las sulfamidas y el trimetropin, inhibidores de la síntesis de ácido fólico. ¿Ya? Como normalmente se potencia el efecto de la sulfamida y vemos es mucho más el efecto ya unida de las cotrimoxazol, a diferencia de una sola, ¿no? Entonces, lo que abarca tanto gram positivos, gram negativos, ¿ya? Estreptococo, estafilococo, hemófilo influenza, Neisseria, Brucella, etcétera, ¿no? Entonces las sulfamidas absorbibles difunden muy bien y alcanzan los tejidos y líquidos orgánicos de manera adecuada. Las que no se absorben son útiles como antisépticos directamente intestinales, o sea, directamente uso local. Sulfasalacina, que les puse el ejemplo, ¿no? Las de uso local, más que todo es para las quemaduras, la sulfaplata, como para tener en cuenta cuál es el uso de este tipo de fármacos, ¿no? Las sulfamidas se unen a las proteínas plasmáticas y compiten con la bilirrubina, por eso es que tienen el riesgo de producir kernicterus en el recién nacido, que es paciente que ya hace alteración a nivel de los núcleos basales, a nivel cerebral, y bueno, eso se llama kernicterus, por aumento de la bilirrubina. Se eliminan parcialmente por la leche, se metabolizan por acetilación. En orina existe el riesgo de cristalurias, ¿ya? Tener en cuenta como efecto adverso la cristaluria, ¿no? Y bueno, pues tenemos varios usos como tal, tópico, bioral. Indicaciones, para nocardiasis, clamidiasis, bueno, en nuestro medio se lo escucha para infección de vías urinarias, para infecciones meningias, quemaduras y alergias de uso tópico, colitis ulcerosa, la sulfasalacina, porque es un uso local, a nivel intestinal, infecciones por protozoos, para el plasmodio, infecciones respiratorias, pero bueno, cada vez menos frecuente que se lo utilice para tipo de neumonías. Ya, pero lo más común es para problemas digestivos, urinarios, diarrea del viajero, que se lo suele utilizar. Entonces, varios usos de las sulfas, pero hay que tener en cuenta cuáles son los efectos adversos de las sulfas, porque tienen varios efectos adversos a considerar, ¿no? O sea, tienen sus beneficios, pero también tienen sus puntos en contra. O sea, porque, yo le digo porque es frecuente que ustedes escuchen Bactrim, Bactrim, Bactrim por todos lados. Medio come algo y le hizo daño, Bactrim se toma. Y bueno, entonces entre las manifestaciones que puede dar tenemos exantemas, la encefalopatía tóxica ya en los recién nacidos por la acumulación de la bilirrubina a nivel cerebral. Se puede dar la orina ácida, lo que son las cristalurias. Por eso que cuando están tomando ese tipo de fármacos lo que hacen es a que tome gran cantidad de líquido, gran cantidad de agua para evitar la cristaluria. Se puede dar casos de anemia hemolítica, pacientes que tengan déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, casos de colitis pseudomembranosa. Lo más común es molestia digestiva, dispepsia, daño hepático, crisis de hipoglicemia. Te puede dar
pancitopenia, de problemas a nivel sanguíneo de todas las líneas sanguíneas, la pancitopenia general, más que todo en personas ancianas. Y bueno, interacción con anticoagulantes puede haber aumento de la hemorragia, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los efectos adversos, de hecho los principales, que son cristaluria, hipersensibilidad, anemia hemolítica y kernícteros, por el aumento de la bilirrubina a nivel cerebral. Entonces, trimetopía, efecto bacteriostático. Y bueno, entonces esto va a afectar lo que es la síntesis a nivel bacteriano del folato. El sinergismo que hay entre el trimetopía y la sulfa, como mejora, dando de manera los dos adecuada, ¿no? Sin la droga, la cantidad de bacterias, dando trimetopin solo y la sulfa solo, y dando los dos conjuntos se potencia y bueno, va a ser mucho mejor el efecto. Disminuyendo la cantidad de bacterias. Uso del cotrimoxazol, bueno, tanto para gramos positivos, ya infecciones respiratorias, neumonía por neumocistis, listeriosis, infecciones vías urinarias, prostatitis, infecciones gastrointestinales también, que es lo que se ha escuchado. Fármaco también común para la salmonela, ya por ahí con las ciprofloxacina también se suele dar. O sea, se da uno el otro, pero no los dos juntos, pero como tratamiento para el caso de fiebre tifoidea, salmonela. Eso con respecto a la sulfa. Otro grupo farmacológico son las quinolonas, ¿ya? Quinolonas varias que hemos escuchado por ahí, hemos escuchado ciprofloxacina, levofloxacina, son que se suelen escuchar. ¿Y para qué lo escuchamos? Cuando escuchamos este tipo de fármacos, por ahí vemos para infecciones de vías urinarias, por ahí escuchamos ciprofloxacina, para infecciones por anaerobios, infecciones digestivas, por ahí lo escuchamos hasta con diarrea, bueno, se suelen dar este tipo de tratamiento de la ciprofloxacina. Es algo que escuchamos en nuestro medio, ¿no? Infecciones respiratorias, levofloxacina, moxifloxacina a nivel hospitalario. Y bueno, entonces tenemos el asunto de las quinolonas, ¿no? El gran espectro antibiótico que tiene contra ciertas bacterias, gran negativo, gran positivo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a lo que está en la clasificación. Entonces, existen de primera, de segunda, tercera hasta cuarta generación, de lo cual toda parte de la primera generación, lo que es el ácido nalidíxico, ¿no? Entonces, este va a ser como que el principal ácido nalidíxico de primera generación. De segunda generación, tenemos varias que se escuchan frecuentemente. Tenemos la norfloxacina, la ciprofloxacina, ¿ya? Ofloxacina, ¿ya? A considerar. Ojo con eso porque son los fármacos frecuentes. Entre las que mencioné, creo que todo el mundo ha escuchado la ciprofloxacina, ¿ya? Tercera generación, levofloxacina, levo, ya también es frecuente, por ahí las tabletas, uno dice, bueno, para una neumonía se lo da, por ahí es dosis diaria. Y de cuarta generación tenemos la moxifloxacina y la gatifloxacina, ¿ya? Existen más, pero estamos mencionando la de uso frecuente, ¿no? Más que todo la moxifloxacina es frecuente a nivel hospitalario por el espectro que tiene, ¿no? Ojo con eso. Entonces son antibióticos que actúan sobre la ADN topoisomerasa. Entonces son fármacos que intervienen con la síntesis del ADN bacteriana. Entonces estos fármacos intervienen a nivel de la síntesis de ADN bacteriano, las quinolonas, ¿ya? Ahí ponemos un ejemplo como referencia porque por hoy el fármaco referente de todo esto es la ciprofloxacina, tiene un espectro importante contra microorganismos gram negativos, puesto que está involucrado con la infección de vía urinaria, más que todo cuando son resistentes a penicilina, cefalosporina, se los puede utilizar, hemófilos influenza, Neisseria, Campylobacter, Pseudomonas, ¿no? También está vinculado con la Pseudomonas. Efectos adversos importantes que ya tocará ver posterior, igual para mencionar, efectos digestivos es frecuente, reacciones de hipersensibilidad y trastorno del sistema nervioso central de la cipro, ¿no? Mecanismo de acción, bueno, ya esto inhibe bueno, pues es lo más fácil, inhibe la síntesis de ADN bacteriano. Ya, aquí vemos cómo intervienen las quinolonas, siempre ponen la ciprofloxacina a tener en cuenta de este de acá. Y a lo que se referencia de las quinolonas es que también prolongan el QT,
prolongan el QT. Entonces aquí tenemos trazado un electro. Esto es la onda P, esto es la onda Q, esto es el QRS, segmento CT y onda T. Entonces, esto de acá, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, se llama intervalo QT. Entonces, esto se prolonga y te predispone a formar torzada de punta, fibrilación ventricular y muerte súbita. Sulfurosina a nivel de topoisomerasa, bueno, donde tiene un efecto negativo, lo que es las quinolonas. Las quinolonas, síntesis de ADN bacteriano. Primera generación, ácido anhidríxico. Segunda generación, norfloxacina, ofloxacina, ciprofloxacina. Tercera generación, levofloxacina, que no lo obtenemos por acá. Y cuarta generación, moxifloxacina. Por lo menos aprendámonos esas. ¿Ya? Aplicaciones clínicas, bueno, varias. Para infecciones del tracto respiratorio. También que tenga que ver la pseudomonas aeruginosa. Infecciones de vías urinarias, el cuadro de otitis, pero que sean bastante importantes. Erradicación de Salmonella typhus, pacientes con salmonelosis o tifoidea, ya, gonorrea, prostatitis también es frecuente, cervicitis, carbunco. Entonces por ahí hacen este énfasis con el espectro bacteriano, con las gram negativas. Por ahí tenemos el ácido anhidríxico de primera generación, Escherichia coli, Proteo, Klebsiella, Shigella, Enterobacter, Serratia. Gram negativos, acá con lo que es la de segunda generación, la cipro, por eso que siempre, o sea, por ahí es lo que se escucha frecuente de la cipro con infección de vías urinarias, por eso que va con la parte de los gram negativos. Pero también se hace referencia por ahí a la pseudomonas. Gran positivo con Staphylococcus aureus, epidermitis, o sea, por el espectro que tienen este tipo de fármacos, ¿no? Leofloxa, tanto gran positivo como gran negativo. Streptococcus pyogenes, neumonía, más que todo, o sea, por eso que uno escucha levofloxacina con infecciones de tractos respiratorios, más que todo, ¿no? Y lo que es la de cuarta, lo que es la moxifloxacina con anaerobios importantes, ¿no? Por el espectro que tienen, también abarca anaerobios. Entonces, las quinolonas de primera generación son activas sobre gérmenes gram negativos y son antisépticos urinarios en sentido estricto, ¿no? Ya vimos cuál, ¿no? La primera generación. Las fluoradas, que son de segunda generación, tienen un espectro más amplio y se utilizan también para infecciones sistémicas. ¿Ya? Son poco activas sobre los cocos gram positivos aerobios y bacterias anaerobias, ¿ya? De los cuales el ciprofloxacino destaca por su mayor actividad. Por eso que siempre el referente de estos fármacos es la ciprofloxacina. La tercera y cuarta generación son más activas contra los estreptococos y estafilococos y se utiliza para infecciones de tractos respiratorias, más que todo es la tercera generación, ¿no? La levofloxacina. Por eso que las de acá, las de segunda, tercera y cuarta se llaman fluoroquinolonas, las no fluoradas se llaman de primera generación, por acaso. ¿Ya? Entonces, la fluoroquinolona tiene un perfil farmacocinético mucho más favorable que la de primera generación. Aunque toda la levofloxacina tiene gran biodisponibilidad. Aquí tenemos la biodisponibilidad de los fármacos. La ciprofloxacina por ahí de un 60 al 80%. Ya, levofloxacina de 100%, importante. Lo más común. Bueno, el tiempo de mi vida, por ahí unas 6 horas del anhidríxico. La cipro, por ahí de 4 a 6 horas, más o menos. Levofloxacina, un poco más prolongada, 8 horas. Y bueno. La cantidad de fármacos que hay, tanto por vía oral o de uso parenteral, uso intravenoso, ¿no? Pues la cipro, los dos parámetros, tanto vía oral en comprimidos como en ampollas, igual que la moxifloxacina, igual que la levofloxacina, que son los fármacos frecuentes que nosotros utilizamos, ¿no? Acá. Reacciones adversas de las quinolonas. Las fluoroquinolonas son menos tóxicas que las quinolonas de primera generación, ya por eso que casi no se utilizan en la primera generación, o es más limitado el uso.
Pero las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales. Eso es lo que caracteriza a las quinolonas. Pueden producir fotosensibilidad y algo importante es que se depositan en los cartílagos inmaduros, por lo cual no se recomienda durante el crecimiento y el embarazo. Por eso que no se lo suele dar en las personas hasta los 16, 18 años. Y tampoco no se lo dan en el embarazo. Ojo con ese tipo de cosas. Por ahí no es de recetar para recetar ese tipo de fármaco. La quinolona de segunda generación inhibe el metabolismo de la teofilina y de otra forma que se metaboliza por el citocromo. Entonces tiene un fármaco, tiene un efecto inhibidor. ¿Ya? Quinolona, efecto inhibidor. La fluoroquinolona también prolonga el intervalo QT. Así que algo a tener en cuenta de estos fármacos, ¿no? QT. Entonces aquí tenemos varios efectos adversos de este tipo de fármacos. Por ahí lo más común, las molestias digestivas. Se mencionó cuadros de diarrea, puede haber causas de náuseas. Lo más frecuente son digestivos. Ya, eso es lo más frecuente. Ya. Puede haber cefalea, puede haber caso de mareo, ¿ya? El mareo también es bastante frecuente que se suele dar, ¿ya? O sea, primero los digestivos, algo de la parte neurológica como tal. Ya, neuropatía periférica y, o sea, bueno, también mencionamos lo que es fototoxicidad, pero tener en cuenta el asunto de las arritmias, ¿no? Las arritmias deben estar presentes porque es algo que se suele dar, arritmias. ¿Ya? Miren que son fármacos que también estamos vinculando con el QT prolongado y la predisposición de arritmias. Entonces aquí tenemos casos de pseudomonas en fibrosis quística y bueno, por ahí el fármaco que se suele utilizar son las quinolonas de nueva generación, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver hoy. Antituberculosos, no. Bueno, puedo ver también de una vez antituberculosos, ¿no? A ver si hacemos un descanso de unos 2 minutos y avanzamos si gustan o si no, dejamos para la próxima clase. Igual es poco, ¿eh? Tuberculosis. Solo son los 4 fármacos, doctor. Sí, de la tuberculosis. Sí, sí, sí. Sí, pero después nos quedamos sin tema para el día. Doctor, una consulta. Dígame. Dígame. Aló. Hola. Hola. Dígame. Aló. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Sí se escucha, pero se escucha bulla. Se escucha el partido, se escucha al fondo. Es que hay visita aquí en mi casa. Doctor, una consulta. Referente Bien. a las actuaciones, a las lecciones orales que ha tomado, así Ya. mismo como como el parcial pasado, si le queremos preguntar que cuántas iba a tomar en cuenta esta vez. Porque, bueno, en comparación con el parcial pasado, en hemos solamente como que nos ha tomado 2 veces lecciones. Claro, es poco. Es menos que las 5 de la vez pasada. Claro, sí, es menos, mucho menos. De hecho, Ya. sí, Claro. es menos. Ya, doctor, era esa mi duda. Muchas gracias. No, es menos. De hecho, por eso le dije que traten de hoy actuar bien y aparte de tener en cuenta las preguntas de la plataforma, ¿no? En la vez pasada les tomé algunos del modo de la unidad 3 y por eso es que quería tomarles hoy antibióticos, pero ya lo dejamos para la próxima. Entonces, eso se suma. Más que todo lo que son de plataforma y el trabajo del Padlet. Ya, aquí las actuaciones están un poco más reducidas por por el asunto del tiempo que hubo. Pero igual sí se han tomado preguntas, ¿no? Tenemos y la vez pasada que también se hicieron unas preguntas. Claro, han sido 2 actuaciones. Creo que sí, 2 lecciones orales. creo que solo 2, sí. Ajá.
Ya, doctor, muchas gracias. Ajá. Entonces, bueno, vamos a mencionar algo de los antituberculosos ya para culminar. Es poquito, son 3